En realidad, en el tema de los verbos de movimiento no hay nada tremendo, miedoso, simplemente tenemos bastantes verbos de movimiento y ya. Pero si estudiar estos verbos estructurados, ya entender el concepto, la lógica, vas a usar sin dudar. Ahora te explicaré cómo lo explico a mis estudiantes, esta lógica y cómo tienen que estudiar, pues. Pero hoy voy a hablar más para las personas que ya saben el uso de todos los casos y simplemente necesitan estructurar porque confunden estos verbos. Pero si aún no has aprendido todos los casos, no pasa nada. Puedes usar la misma lógica, pero no tienes que aprender todo ahora mismo, sino ir muy poco a poco. Es decir, cada verbo de movimiento, cada prefijo y cada caso. Todo en conjunto vas a aprender, pero muy poco a poco. Como usamos caso entonces vamos a estudiar este verbo y vamos a tomar estos prefijos. Luego tocamos otro tema y pasa lo mismo, pero con otros verbos, otros prefijos y etc. Bueno, ahora vamos al grano, vamos a la explicación. Cuando nosotros empezamos a estudiar los verbos de movimiento, tenemos en cuenta que nosotros tenemos pares de estos verbos. Un verbo es unidireccional, otro verbo es multidireccional. Este concepto hay que tener muy claro en tu cabeza. He escrito los pares principales. Puedes anotar estos pares y memorizar. Claro que tenemos más pares, pero estos son más usados y más principales. Y unidireccional es un verbo cuando nosotros nos movemos a una dirección, es lógico. Y multidireccional es un verbo que muestra que nosotros podemos hacer algo varias veces o a un lado, a tercer lado, a quinto lado, etc. Es decir, varias veces o circulando, algo circulando. Bueno, entonces aprendemos que tenemos estos pares y siempre tienes que saber cuál de los verbos es unidireccional, cuál multidireccional. También memorizamos cómo podemos conjugar cada de estos verbos en presente, pasado y futuro. Es muy importante y estos verbos son todos imperfectivos. Luego ya podemos empezar a aprender los prefijos. Esos prefijos agregan matices o detalles a cada verbo, explicándonos dónde exactamente nosotros nos movemos, estamos, en qué lugar de movimiento o en qué etapa de movimiento nosotros estamos y qué intención incluso podemos tener. Este prefijo, cuando nosotros agregamos a cada verbo de movimiento, el mismo prefijo tiene el mismo matiz para cada de estos verbos. Es decir, el verbo en sí, en general, tiene su significado y el prefijo en sí tiene su matiz para cada verbo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos po prefijo. Este po tiene dos matices, digamos, pero en general po significa empezar a hacer algo. Nosotros agregamos este po al verbo идти, tenemos пойти. Este sería пойти, empezar a ir, empezar nuestro movimiento. El mismo prefijo agregamos al verbo надar, плыть, поплыть. Sería igual, empezar a nadar. Agregamos, por ejemplo, al verbo лететь, полететь, volar, empezar a volar. Listo. Lo mismo pasará con, por ejemplo, при. При significa terminar algo al estar en lugar, es decir, al llegar al lugar necesario. Прийти, llegar. Прилететь, llegar volando. Приплыть, llegar nadando. Muy fácil. Es decir, memorizamos por separado verbos de movimiento sin prefijos, sus significados principales, su concepto de unidireccional, multidireccional. Por separado también aprendemos los casos con los cuales podemos usar y ya. Luego empezamos a aprender los prefijos, qué matices dan a cada verbo de movimiento en sí, qué significado tienen esos prefijos. Y agregando ya tenemos un montón de los verbos, pero ya no nos confundimos porque sabemos por separado qué significa cada parte de esta palabra. Hecho resuelto.
Espero que este concepto, mi lógica, mi estructura te pueda ayudar. Escribe en los comentarios qué tema tengo que explicar. Y muchas gracias por ver este video.